Hermanos, buenos días. Buenos días, amados hermanos. Qué bendición de nuevo vernos a través de este medio. Gracias a Dios por la vida de esta iglesia, palabra abundante. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Él por su gracia, su misericordia, su amor que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Nos extrañamos. Es algo complicado toda esta situación, el hecho de no verlos durante tanto tiempo, ya casi 3 meses de no tener contacto, pero sin embargo el Señor ha sido bueno y siempre lo será y nos ha permitido este medio para podernos comunicar, para podernos congregar, para poder seguir creciendo en la palabra, para poder orar por nuestras necesidades, para estar al pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros. Agradezco al Señor por todo esto y estemos firmes, hermanos. Aún no sabemos cuándo podemos regresar. Es bien incierto toda esta situación. De repente dicen que en una semana, luego dicen que no. La realidad es que el Señor es el que sabe. Nosotros dependemos de Él. Él sabrá en qué momento nosotros nos congregaremos de nuevo. Seamos pacientes, sigamos unidos a través de este medio y demos gracias al Señor porque a pesar de circunstancias difíciles, pues no nos hemos dejado de congregar. Sé que es un poco complicado, muy subgéneris esta situación, mas sin embargo hemos querido permanecer fieles y congregarnos constantemente cada domingo, cada jueves. Ha sido algo maravilloso, a pesar de que lo hagamos por estos medios del Facebook, del Zoom. Hermanos, les pido que oremos, vamos a orar, vamos a dar gracias, sin antes decirles que pues en esos anuncios que damos normalmente al inicio de cada predicación, recordarles que tenemos ese banco de alimentos, tenemos esa forma de ayudarnos. Si tú tienes necesidad, si tú tienes alguna situación difícil económica, donde el alimento está en riesgo, donde está escaseando ahí en tu alacena, en tu refrigerador, recuerda que hay un banco de alimentos en Palabra Abundante, un banco de alimentos que los hermanos hemos estado recaudando para poder ayudar a hermanos que tienen necesidad. Entonces, recuerda eso. Si tienes necesidad, contáctanos en el grupo de WhatsApp, ahí escríbenos que tienes necesidad de una despensa y con gusto te la hacemos llegar, pero no te quedes con la sensación de pena, de incomodidad por pedir. No, hermanos, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Ese es un reflejo más de la verdadera fe, en no solamente orar por la necesidad del hermano, sino suplir la necesidad del hermano. Entonces, te pido que tengas esa consideración y también, hermano, hermana, si tú estás en la posibilidad de ayudar, si el problema en tu casa, en tu economía no es pues la falta de trabajo, la falta de la provisión de la economía, recuerda ayudar a tus hermanos. Eso es tener inversión en el reino de los cielos, donde podamos poner nuestras riquezas cuando nos sobra, cuando Dios está sobreabundando en nuestras necesidades. Recordar la necesidad de los desamparados, de nuestros hermanos que necesitan ayuda económica en especie. Entonces, si tú tienes esa posibilidad, igual, el mismo sistema, dilo ahí en el grupo. Sé que debemos de ser muy discretos, no debemos de alardear de que damos, debe de ser eso en secrecía, eso debe de ser para gloria y honra del Señor. Mas, sin embargo, de una forma discreta, haznos saber que tienes esa posibilidad. Vemos cómo podemos recibir esas despensas o el recurso económico para poder convertirlo en despensas, pero recuerda que estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y si tú puedes ayudar a un hermano, a una familia, hazlo, porque es mucho más bienaventurado el poder dar que recibir, dice el Señor. Entonces, te recuerdo eso. Oremos también por las ofrendas. Estamos
recibiendo las ofrendas durante estos meses a través de una cuenta que igual está en el grupo de WhatsApp. Ese dinero llega puntualmente a la administración de la congregación para poder distribuirlo en los pagos de los gastos que tenemos en la congregación, que ha sido complicado. A pesar de que no hemos ocupado un lugar durante 3 meses, pues tenemos que seguir sustentando ese lugar, esperando en el Señor que pronto podamos estar ahí, obviamente con todas las precauciones para no correr riesgos innecesarios cuando regresemos a congregarnos. Entonces, te pido que oremos por todo esto, y también están llegando peticiones de oración. Te pido que oremos por ellas, oremos por cada una de ellas. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad y misericordia, Señor, derramas bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque somos salvos, y eso es lo más grande, Padre, que nos pudo haber pasado. El tener una relación salvífica contigo, Señor. El poder orar al Padre y decir, Abba, Padre. El considerar, Señor, que somos hijos tuyos, y no por nuestras obras, Señor, porque nada servían para nuestra salvación. Nuestras obras nos descalificaban, Señor, y nos separaban de ti. Mas, sin embargo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia, la gracia, Señor, hizo que nosotros nos acercáramos a ti. Ahora somos salvos, Señor, y te damos gracias porque a través de tu Espíritu nos podemos congregar. Estamos unidos espiritualmente, Señor, en esta pequeña iglesia local, Palabra Abundante, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque tu palabra abunda, Señor, en nuestros corazones, y eso provoca adoración, alabanza, gratitud, Señor, una vida conforme a tu voluntad. Provoca, Señor, un corazón lleno de agradecimiento, Señor, un corazón que no es capaz de quejarse en ninguna de las circunstancias, Señor, porque tenemos, Señor, grandes bendiciones, Señor, no para esta tierra, Señor, grandes bendiciones, promesa de la vida eterna, Señor, esperanza, Señor, de las cosas venideras, Padre. Pero aún, Señor, pasando por esta situación difícil, tú nos sustentas, tu Espíritu está en nosotros, Señor, y avanzamos, Señor, para gloria y honra tuya. Gracias, Dios, por esas bendiciones. Gracias, Señor, por cumplir tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por salvarnos, bendecirnos y amarnos, Señor. Gracias, Señor. Por eso oramos, Padre, porque entendemos que a través de Cristo podemos llegar con petición, y si pedimos, Padre, conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, tú respondes nuestra oración. Qué privilegio, Señor, es que el Dios único y verdadero, el Creador del universo, escuche nuestras palabras, escuche nuestro corazón pedir. Pero queremos pedir, Señor, conforme a tu palabra, no de una forma egoísta, Señor, sino conforme a tu voluntad. Por eso, Padre, te pedimos por Xochitl, la hija de nuestra hermana Graciela. Te pedimos, Señor, que extiendas salvación, Padre, que le des fortaleza ante la pérdida de su hijo, Señor. Dale fortaleza, Señor, a esta familia. Señor, extiende salvación a cada persona, a cada miembro, Señor, que no es salvo. Ten misericordia, Señor. Restaura, Señor, su vida espiritual. Dales vida, Padre, porque ellos sin ti, Señor, están muertos, Padre. Están muertos espiritualmente. Oramos por Xochitl, Señor. Oramos por la familia de Graciela. Oramos, Señor, para que esto, Señor, esta ocasión, por estas circunstancias, Señor, se acerquen a ti. Si tú lo deseas, si tú lo quieres, Señor. Te pedimos por la señora Cruz, por salvación, Señor, para ella y sanidad. Oramos por la familia, Señor, verdadero Cortés, Señor, por salvación de ella. Oramos por salvación de Jorge y Leslie García, Señor. Ellos no son salvos. Oramos incluso, Señor, por nuestra familia inconversa. Oramos por aquellos, Señor, que no te conocen. Oramos por aquellos que incluso te han desechado, Padre. Oramos por aquellos, Señor, que en el momento de que les hemos extendido el Evangelio, Señor, Padre, lo han desechado. Pero, Padre, nosotros éramos iguales. Pero en algún momento de nuestra vida, Señor, tuviste a bien, Señor, tocar nuestro corazón, llamarnos al arrepentimiento, poner fe en nuestras vidas, Señor, reconocer nuestros pecados e ir a Cristo, Señor, para salvación. Por eso te pedimos, Padre,
que extiendas misericordia en cada una de estas personas, en cada familiar, Señor, que no es salvo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, tú los acerques. Ellos, Señor, no se van a acercar si tú no los atraes primero, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos orar con libertad y orar, Señor, por el nacimiento de la hija de Roger y Pau, Señor. Están teniendo complicaciones en el hospital, Señor, donde van a ser la bebé. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor, por nuestros amados hermanos. Te pedimos, Señor, que les des fortaleza, que les des, Señor, sabiduría, discernimiento, y que puedan ellos, Padre, experimentar una vez más tu gracia y tu misericordia a través de estas circunstancias, Señor. Oramos, Señor, para que venga, Señor, esa bebé a conocer, Señor, un ambiente, Señor, en ti, para que vean una casa, Señor, y un matrimonio conforme a tu voluntad. Que vean, Señor, esta bebé, Señor, en Roger y Pau, el Evangelio, Señor, que vea, Señor, la relación que tiene Cristo con su iglesia. Padre, te pedimos, Señor, que ella nazca, Padre, Señor, pero Padre, sobre todo, que en un momento de su vida, Señor, conozca el Evangelio, se humilla delante de Él y pueda ser salvada, Señor. Padre, te pedimos por ello. Oramos, Señor, por nuestra hermana Viviana, Señor Mendoza, oramos por esta situación que le pasó de su brazo, Señor, de este golpe durísimo que se dio, Señor. Padre, tú sabes cuál es la circunstancia y ella está en ti. Por eso te pedimos que a través de esta situación aún sirva para forjar su corazón, para que tenga paciencia, para que incluso se pueda gozar en medio de una situación de dolor. Oramos, Padre, para que tú sigas fortaleciendo la vida espiritual y física de nuestra hermana Viviana Mendoza. Oramos por salvación de Andrea Gutiérrez Martínez, Señor. Oramos para que tú extiendas tu gracia y tu misericordia y salves a Andrea Gutiérrez, Señor. Oramos, Padre, por nuestros hermanos en palabra abundante, Señor. Oramos, Padre, para que tú les des fortaleza. Tenemos hermanos, Señor, con situación de COVID. Tenemos hermanos, Señor, que están padeciendo, Señor, esta circunstancia. Te damos gracias, Señor, porque hasta donde sabemos, Señor, nadie se ha complicado de más. Han tenido situaciones difíciles, Padre. Tú has estado con ellos. Te pedimos, Señor, que en esa salvación, Señor, que tienen por gracia, en esas pruebas que tú permites para perfeccionar nuestros corazones, ellos, Padre, puedan ser, Padre, debilitados, Señor, que confiesen debilidad espiritual, que confiesen dependencia absoluta de ti, Señor, para que tu poder, Señor, se perfeccione en su debilidad, Señor, que puedan ser corregidos aún más en su carácter, que cada día se parezcan más a Cristo, Señor. Padre, gracias porque a través incluso de una enfermedad que permites en un cristiano, Señor, tú reflejas, Señor, sabiduría, reflejas gracia, Señor, reflejas, Padre, que, Señor, nos quieres forjar un carácter aún más parecido al de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para nosotros las pruebas no son desgracias, sino oportunidad, Señor, que viene del cielo para ser, Padre, conformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos entender eso. Y como lo entendemos, Señor, podemos darte gloria, honra y alabanza, gozarnos en medio de las tribulaciones, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Señor. Danos paciencia para soportar las pruebas. Danos valentía, Señor, no para exigir que nos quites la enfermedad, sino para pedirte, Señor, que en tu gracia y misericordia nos des, Señor, fortaleza espiritual, nos des de tu gracia para soportar la prueba, sabiendo, Señor, que esa prueba nos va a hacer maduros, Señor, nos va a hacer aptos, Señor, aún más aptos para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Oramos y te damos gracias por la predicación de esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras almas, Señor, que transformen nuestros pensamientos, Señor, conforme a tu voluntad. Nos acercamos a tu palabra perfecta, Señor, cuando tenemos un corazón imperfecto, pero confiamos en la obra de tu Espíritu, confiamos, Señor, en que tú quieres, Señor, que te conozcamos, en que tú, Señor, quieres darnos luz, Señor, a través de la predicación de la palabra, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros y podamos vivir para gloria y honra tuya. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias
en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestra serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo. Y ya estamos en el tramo final de Mateo 13. Estaba viendo que ya la próxima semana o dentro de 2 semanas, seguro, estaremos ya en la mitad del Evangelio, en el capítulo 14. Eso ha sido de gran bendición. Hemos pasado tiempo, bastantes meses, predicando la palabra en el Evangelio de Mateo. Y te voy a pedir que vayas a Mateo 13, 47. Mateo 13, 47. La parábola de la red. Esto es la consumación del reino de los cielos. Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hoy en día, hermanos, vivimos rodeados de advertencias, pero todas ellas pasadas por alto. Estamos llenos de situaciones difíciles en este momento, nos advierten muchísimas cosas, pero sin embargo, hacemos caso omiso. Hace poco pasé por una zona ahí en Salto del Agua que me llamó muchísimo la atención porque iba en el coche y vi muchos anuncios que decían, cuidado, usted está en una zona de alto riesgo, no se exponga. Mas sin embargo, muchas personas no tenían protección, no llevaban cubrebocas, todas estas cuestiones que nos están pidiendo para cuidarnos, no lo hacían. La advertencia simple y sencillamente no es obedecida. Hemos encontrado gente que dice que el COVID no existe, la enfermedad del coronavirus no existe, que simple y sencillamente es una invención de los chinos y es una manipulación del gobierno para tenernos sometidos. Hasta ese punto hemos llegado. En lugar de obedecer a la advertencia, hacer caso a la advertencia, simple y sencillamente la gente dice, no hagas caso, es más, ni existe eso. Así somos los seres humanos. Simple y sencillamente se repite lo mismo. Se nos advierte, se nos da señales de advertencia y sin embargo no hacemos caso. Vamos en una calle, vamos en una avenida, nos dicen un límite de velocidad a través de un letrero que nos advierte, este es el límite y sobrepasamos el límite porque las advertencias no nos interesan. Las señales de límite de velocidad no nos interesan. Un día le dijeron a esos hombres, a ese hombre y esa mujer, no comas de este árbol, y sin embargo fueron y comieron. No hicieron caso de la advertencia. Ahora, hermanos, estamos en un texto donde hace 2000 años el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, volvió a advertir a la humanidad acerca de la existencia del infierno y del juicio venidero, acerca de cómo iba a ser la consumación del reino. Mas, sin embargo, hermanos, muchos no hicieron caso a la advertencia. Nosotros debemos de ser sensibles a lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. La advertencia es exacta. El infierno existe y el juicio venidero es inevitable. Vendrá, se cumplirá y en ese momento vendrá la consumación del reino. Nosotros como cristianos no podemos evadir, no podemos hacer caso omiso a la advertencia que nuestro Señor está haciendo. Ahora, hermanos, yo te pido que nos centremos en el texto y nos demos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo una vez más está siendo un excelente maestro. Nuestro Señor Jesucristo está utilizando ahora dos formas de enseñanza. Era un gran pedagogo, un gran maestro, el maestro de maestros. Y ahora, a través de esta parábola de la red, nos va a enseñar a través de dos formas de enseñanza una realidad espiritual del reino de los cielos. Una de ellas
como ya lo hemos estado estudiando, es ese símil, esas parábolas, esas enseñanzas, esas historias que llevaban una realidad espiritual dentro de su mensaje. Era fácil de identificar. Ahora el Señor Jesucristo pasa a enseñar un aspecto de la realidad del reino a través de una red, a través de la pesca, a través de un evento cotidiano que fácilmente podrían identificar los discípulos. Pero ahora, hermanos, recurre a la repetición. Habla 2 veces del mismo tema. Habla 2 veces del mismo tema. Anteriormente, en la parábola del trigo y de la cizaña, dijo que iba a haber un juicio final, que los ángeles vendrían y que recolectarían absolutamente todo, que tomarían el trigo para llevarlo al granero y que llevarían la cizaña para llevarlas al horno y ser quemada. Él habla del juicio venidero. Mas, sin embargo, ahora el Señor Jesucristo vuelve a hablar de ese concepto en esta parábola de la red. Él está repitiendo algo para que lo tengamos presente. La repetición es una forma de que podamos entender, de que podamos recibir el mensaje, la enseñanza. Y nuestro Señor Jesucristo lo está haciendo una vez más con sus discípulos. ¿Por qué repitió el Señor 2 veces esta situación del juicio? ¿Por qué el Señor repite y habla otra vez del infierno y del juicio final? ¿Sabes qué, hermano? Me he dado cuenta de algo. Hay muchas iglesias que dicen que no se debe de predicar del infierno ni del juicio final en las predicaciones cristianas. Muchos pastores o pseudopastores dicen que no predican eso porque simple y sencillamente la gente ya está en el infierno. ¿Cómo les vas a volver a decir y a predicar y enseñar y tenerlos con predicaciones de juicio y de infierno? Ellos ya viven en el infierno. Mas, sin embargo, hermanos, esa postura es totalmente falsa. Esa postura es antibíblica. Esa postura simple y sencillamente no glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo predicó acerca del infierno y predicó acerca del juicio final porque Él tenía misericordia de la gente. Ocultar estas realidades a las personas, no predicar estos mensajes a la iglesia es no tener misericordia de la iglesia. Porque si algo hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, cuando vino por primera vez y estuvo entre nosotros, fue extender misericordia, vino a salvar lo que se había perdido, vino a advertir a la gente de la realidad del infierno y vino a advertirles del peligro latente que corrían si ellos no se arrepentían de sus pecados. Mas, sin embargo, hay predicadores que se creen más buenos que Jesucristo y ocultan las realidades del infierno. Nunca van a predicar del infierno y nunca van a predicar del juicio final porque se les hace desagradable estarles hablando de eso a los hermanos. Mejor hay que hablarles de cosas positivas. Mejor hay que hablarles acerca de cómo tienen que tener una vida próspera en esta tierra. Pero pasa la advertencia de nuestro Señor Jesucristo por alto. La iglesia que omite la predicación del juicio venidero, la iglesia que omite la predicación de la realidad del infierno es una iglesia antibíblica que pretende ser más buena que Cristo, que su opinión y su posición es mucho más elevada de lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, yo lo he entendido. Una iglesia que no predica de las advertencias que la Biblia enseña, una iglesia que no predica acerca de la realidad del infierno, es una iglesia que no tiene misericordia para con los pecadores. Es absolutamente lo contrario. Predicar del infierno es un acto de misericordia. Eso es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo en mente. Ahora, a través de este texto que vamos a estudiar esta mañana, a través de la parábola de la red, veremos 3 aspectos de la consumación del reino de Cristo que nos ayudarán a evangelizar con gracia sin omitir la realidad del juicio venidero. Otra vez te lo repito para que entendamos de qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces, a través de esta parábola de la red veremos 3 aspectos de la consumación del reino de Cristo
que nos ayudarán a evangelizar con gracia sin omitir la realidad del juicio venidero. Estos tres aspectos es la parábola en sí. Lo segundo que vamos a estudiar y a predicar el día de hoy es el inicio del juicio. ¿Cuándo se iniciará? ¿Cómo será el inicio del juicio? Y el tercero, la advertencia, la solemne advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que vayas a Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como te decía, ahora nuestro Señor Jesucristo continúa con la enseñanza de los misterios del reino de Dios. Es maravilloso que a través de estas 8 parábolas, porque son 8 parábolas, nuestro Señor Jesucristo está revelando aspectos del reino que no se conocían hasta ese momento. Los discípulos eran privilegiados porque estaban entendiendo situaciones del reino, aspectos del reino que anteriormente en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento no conocían. Mas, sin embargo, esos discípulos que estaban con el Señor Jesucristo en esa casa, estaban recibiendo enseñanzas profundas del reino de Dios, del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo ahora habla acerca de cómo se establecería la consumación del reino, el juicio final y el destino de los impíos, el destino de aquellos que negaron a Jesucristo. El rey estaba hablando, estaba dando su edicto. Él estaba diciendo, tengo autoridad para juzgar a todos los hombres. En la consumación de los tiempos, en ese tiempo, en el fin del siglo, Él tendría la autoridad para juzgar a todos los hombres. Esa expresión, fin del siglo, se refiere al fin de la era humana, pero también se refiere al fin de la era de la gracia. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo establece su entrada al reino, la invitación para que muchos entren al reino. En ese momento que está el evangelio exponiéndose a los pecadores y muchos están creyendo en él y están entrando al reino. Pero llegará un momento donde la puerta se cerrará, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y ahí la era de los hombres, el fin del siglo, la consumación del reino se llevará a cabo. Y Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de toda carne, el amo y Señor del universo, juzgará a todos los hombres. No lo hará Dios. El juicio no lo hará Dios, Dios Padre, sino Dios delegó a su Hijo esa responsabilidad. Jesucristo juzgará a todos los hombres. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo regresará en su segunda venida. Él juzgará a todos los hombres. Él, con la ayuda de los ángeles que vendrán con él, él juzgará a todo ser humano. Esto lo sabían los profetas, hermano. No sabían acerca de Jesucristo, pero sabían que el Mesías, el Rey, ejecutaría las naciones. Él tendría la facultad para emitir juicio en contra de todos los pecadores que no se arrepienten. En el Salmo 110, David lo sabía muy bien. Salmo 110, del 1 al 2. Jehová dijo a mi Señor, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, fíjate la expresión de lo que sabía el rey David, de lo que de alguna forma a través del Espíritu Santo él sabía. Sabía que el juicio no sería a través de Jehová, sino a través de su Señor, a través de ese que levantó como Señor, esto es, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, en el momento del juicio del Señor,
pondrá a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará, versículo 2, desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jesucristo está facultado y tiene la autoridad espiritual para juzgar a todos. Y es lo que está hablando en esta parábola. Vendrán los tiempos donde terminará todo, donde el reino será establecido, donde el rey regresará, no en modalidad de gracia, sino en modalidad de juicio. Ahora Jesús describe cómo será ese juicio final por medio de la consumación del reino de los cielos. Y para describirlo, ahora utiliza una parábola donde habla acerca de una red. Acerca de una red. Vete al versículo 47, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Fíjate, está diciendo que es semejante, es similar, no es igual. Recordemos eso, no está diciendo que el reino de los cielos es igual, es semejante en ciertos aspectos a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una red. Debemos entender algo aquí importante. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la región de Palestina, en esa actividad que era tan cotidiana como la pesca, había dos tipos de redes que eran comunes en el uso entre los pescadores. La primera red, hermanos, es una red pequeña. Era una red que utilizaban los pescadores sencillos, los pescadores que hacían una pesca individual, una pesca que probablemente no era para grande comercio, para gran distribución de pescado, sino que era una red que utilizaban para su consumo personal y probablemente la venta al menudeo de algunos pescados que habían recolectado en la mañana. Esta red era sencilla, era una red que le llamaban de hombro o probablemente de lazo. Era una red pequeña que llevaba a los pescadores cargándola en su hombro y se ponían a un lado del mar en la playa y desde la playa empezaban a localizar dónde había un banco de peces, dónde se estaban moviendo los peces y ellos con gran maestría la aventaban la red. En el momento de que aventaban la red se hacía un círculo perfecto y caía al agua y con plomos que tenía la red se hundía para atrapar a los peces en el momento exacto, en el momento exacto. El pescador entonces tomaba la cuerda y empezaba a jalar hacia la orilla y traía a los peces. Ahí ya en la playa abría la pequeña red y empezaba a extraer los peces buenos, los peces buenos. Y hacía a un lado los peces malos. Ahora, esta pequeña red es la red que estaba utilizando tanto Simón Pedro como Andrés, su hermano. Te voy a pedir que vayas a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, fíjate, junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red. No estaba Jesucristo mar adentro, no estaba en medio del mar de Galilea, no, el Señor Jesucristo estaba caminando a una orilla del mar de Galilea y vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, pescadores, que echaban la pequeña red. Esta pequeña red la echaban al mar porque eran pescadores. Esta red, hermano, que utilizaban a Andrés y Pedro, era la pequeña red. Era la pequeña red de pesca. Era una red llamada amblidestrón. Amblidestrón. Era el nombre de esa red. Y fíjate lo que dice en el versículo 19, porque esto debe ser significativo para ti. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una pequeña red para pescar. Pero en ese momento el Señor Jesucristo utiliza esa ocasión para decirles, yo los voy a facultar, yo los voy a hacer mis discípulos. ¿Para qué? Para hacerlos pescadores
de hombres. Si tú ves ahí de inmediato, no estamos hablando que lo que hicieron los apóstoles en esa alegoría, al hablar de una pequeña red, era una pesca masiva de almas, no era una pesca masiva de hombres, era una pesca directa, una pesca individual, una pesca donde cada discípulo llevaría a Cristo a través del Evangelio, pescarían hombres. No es una pesca global, porque el único que va a hacer una pesca global es Jesucristo. Mas, sin embargo, nosotros como discípulos extendemos la pequeña red para traer a nuestra familia, para traer al Evangelio a nuestros hijos, para traer al Evangelio a nuestra esposa, para traer al Evangelio, a la realidad de la necesidad de entrar al reino, a nuestra familia. Una pequeña red. Veamos eso. Ahora, había una segunda red. La segunda red era llamada la barredora. Era una red de grandes proporciones. Era una red para pesca industrial. Esta red era llamada Sagene, la red barredora. Era una red que solamente podría ser arrastrada por multitud de hombres. Era una red que solamente podría ser jalada por grandes embarcaciones con hombres que remaban de una forma fuerte para poder arrastrar esa red masiva. Era una red de grandes proporciones que se echaba al mar. En el momento de que se echaba al mar tenía pesos en la parte de abajo, metales o plomo que llegaban hasta la profundidad del mar. Era necesario entrar, ir mar adentro. No podías utilizar esa red a las orillas. Era necesario ir mar adentro en la profundidad, extender la red, dejarla caer. Los plomos hacían que se fuera hasta el fondo, pero flotadores en la parte de arriba hacían que la red se quedara la parte superior arriba flotando. ¿Esto qué quiere decir? Hacía una verdadera pared, un verdadero muro. Y en el momento de que hacía ese muro, dos embarcaciones empezaban a jalar y empezaban a hacer un círculo con la red para atrapar absolutamente todo lo que había ahí. Peces buenos, peces malos, basura, cosas que echaban otras embarcaciones, algas, todo era capturado por la red barredora llamada Sagene. Ahora, si tú ves lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 47, que dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué red es esa? Es hermoso ver, hermano, las palabras en griego, porque la red, hermano, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, es la red Sagene, la red barredora, la red de grandes proporciones. Esa red solamente la puede echar el Señor Jesucristo. Esa red solamente la puede llevar el Señor. Ahora, ve el versículo 47, por favor, y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Toda clase. Ahora ve el versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla. O sea, aquí estamos viendo ese proceso que yo te comentaba. Es echada al mar. Se extiende para cubrir una gran proporción, para poder capturar, recoger toda clase de peces. Se empieza a hacer el recorrido de la red para recaudar todo lo que lleva a su paso. Un recorrido que era lento. Un recorrido lento, circular. Y cuando se llegaba al mismo punto, en ese momento, las embarcaciones iban a la playa, sacaban la red, y obviamente para sacar una red, hermanos, de toneladas de peso, porque eran toneladas de peces, cientos de kilos, era necesaria una gran cantidad de personas, una gran cantidad de hombres y una gran fuerza para sacarlos. Pero después dice que, y sentados. Ahí el asunto, hermanos, es que podemos decir que, ¿quién se sienta ahí? ¿Por qué se sientan? Porque esa expresión de sentados se refiere
hacer un proceso paciente, meticuloso, exacto, exacto, para seleccionar, para recoger, dice, recogen, dice, lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Ahora, aquí es importante decir cómo eran estas cestas, cómo eran estas cestas donde llegan los peces buenos. Estas cestas, hermano, eran unas cestas de mimbre, unas cestas de madera, pero eran cubiertas con piel. ¿Para qué? Para poder echar agua y los peces buenos no dejarlos morir, sino echarlos en el agua para poderlos llevar al mercado frescos. Sabemos, hermanos, que el mejor pescado es el fresco. Y el pescado más fresco es el que se vende vivo. Y eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Se sientan unos, que no especifica aquí, en esta parte, en el versículo 48, meticulosamente, pacientemente, exactamente, recogen, seleccionan y lo bueno los echan a una cesta para que vivan, para que se conserven vivos, y los malos son echados fuera para dejarlos morir. Eso es lo que está diciendo. Te aseguro, hermano, que cuando el Señor Jesucristo describió esto, los discípulos captaron, porque eso lo veían todos los días, porque muchos de ellos eran pescadores. Y el Señor Jesucristo ahora está repitiendo algo sumamente importante, que es una advertencia, pero también les está enseñando a través de algo que es sumamente sencillo de entender. Pero aquí, hermanos, está hablando de algo portentoso: el establecimiento del reino en la totalidad. ¿Cómo vendría el reino? Pero antes de que venga el reino de Dios, hermanos, es necesario el juicio. Debemos entender eso, porque muchas veces pedimos: Señor, ven ya, ven pronto. Señor, ¿cómo quisiera que tú ya reinaras esta tierra? ¿Cómo quiero que tú, Señor, reines desde el monte Sión y gobiernes con vara de equidad, de justicia, con amor, con paz? ¿Cómo quiero, Señor, que tú vengas y establezcas tu reino? Pero, hermanos, debemos entender que para que venga el reino de Dios, primero tiene que venir juicio. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Los discípulos estaban entendiendo algo maravilloso, algo que no habían entendido los profetas del Antiguo Testamento. Era necesario primero un juicio antes de que viniera el reino de paz. Era necesario que el Señor hiciera la separación para después emitir juicio contra los pecadores, salvar a los pecadores que se arrepintieron, llevarlos a Él y empezar los eventos escatológicos del juicio final. Ahora, pasamos al segundo aspecto, el inicio del juicio. Ve, versículo 49. Así será. O sea, eso, hermanos, es una realidad contundente. Es el decreto, es la conclusión de un abogado. Es más, no de abogado, del juez. Así será. Este es mi edicto. Esta es mi conclusión. Esto es irreversible. Es un decreto divino. Hay cosas, hermano, que el Señor decretó y se cumplirán al pie de la letra. Y esto, hermanos, es un decreto divino. La gente lo crea o no lo crea, haga caso de la advertencia o no haga caso de la advertencia, diga que existe el infierno o no existe el infierno, esta confesión del Señor Jesucristo está diciendo, aquí no hay ninguna participación humana. Esto lo digo yo, y esta es la contundente realidad. Así será el fin del siglo, la consumación del reino de Dios, el establecimiento total del reino de Dios en esta tierra. Así será el fin de la era del hombre. Así será el fin de la gracia cuando yo regrese. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Recuerda, hermanos, recordemos
que después de ser recolectados los peces fueron seleccionados por unos que no sabemos en ese versículo 47 o en el versículo 48, mejor dicho, quién eran esos que estaban sentados y que recogieron. Aquí el Señor Jesucristo dice que serán los ángeles, los que harán la gran redada, los que extenderán esa gran red de cobertura mundial hacia toda la humanidad y recolectarán a todas las almas. No habrá quien se escape, quien entre a esa red, porque nadie se escapará, porque esa red recolectará toda clase de hombres, toda clase de peces. Todos caerán en esa red. La red barredora, la gran redada será ejecutada por Cristo a través de los ángeles. Y ellos se encargarán de seleccionar bajo el criterio divino, bajo el criterio del juez que va a juzgar a cada uno, dirá, estos son míos, estos no. Estos son del reino, estos no. Estos son los hijos del diablo, estos son cizaña, pero estos son los hijos del reino. Estos son los que se arrepintieron y serán puestos de un lado y puestos del otro los demás. Harán esa gran redada para separar a los malos de los justos. Muchos piensan que esta parábola habla del evangelio, hermanos. Muchos piensan que esta parábola habla de cómo el evangelio va a impactar a las naciones, cómo Dios va a extender su red, porque relacionan lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, los haré pescadores de hombres. Pero hermano, aquí ya no hay evangelio. Debemos entender que es la consumación del reino. Debemos entender que ya no va a haber evangelismo. Cuando se extienda la gran red barredora, cuando se extienda el juicio final, el evangelio ya no va a existir. Ya no va a existir. Aquí, hermanos, no hay evangelismo, hay juicio. El evangelio cesó. Entonces muchos piensan que esta parábola habla del evangelio, de la iglesia. Pero observa que la parábola a través de la parábola nos damos cuenta que simple y sencillamente, hermanos, observa esto. Ve el versículo 47 y 48. No hay ninguna intervención humana. A comparación de las otras parábolas donde habla de un hombre, donde habla de una mujer, donde habla de un agricultor, donde habla de un sembrador, hermanos, aquí ya no hay ninguna intervención humana. Todo ya es angelical, todo es divino, todo ya es ejecutado no por los hombres. Los hombres ya no vamos a ver nada, ya no va a haber evangelio, ya no vamos a pescar hombres. Aquí ya es el juicio y lo va a ejecutar Jesucristo a través de los ángeles. Ya no hay intervención humana. Los hombres no van a ser los que van a jalar la red. Los hombres son los que van a estar dentro de la red, buenos y malos. Es el juicio final. Ahora, quiero que veas la expresión al principio del versículo 47. Asimismo. Esta expresión asimismo en el griego es una vez más. Esto nos indica algo importante, hermanos, porque esta expresión asimismo conecta perfectamente bien con las dos parábolas anteriores. Las dos parábolas anteriores, yo sé que tú lo recuerdas, es el tesoro escondido y la perla de gran precio. El tesoro escondido y la perla de gran precio tienen una relación inmediata, exacta, con esta séptima parábola, que es la parábola de la red. Ahora, ¿en qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda, hermanos, a saber quiénes son los peces buenos. ¿Quiénes son los que van a ser echados en esas canastas con agua para ser preservados en vida? ¿Quiénes son los peces buenos? Y como hemos estudiado, lo estudiamos la semana pasada, hermanos, nos damos cuenta que los peces buenos son aquellos que dieron todo para entrar al reino. Aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo, a venderlo todo para poseer el reino.
Hablábamos la semana pasada en el grupo de Zoom después de la predicación y salió un tema importante porque cuando habla el Señor Jesucristo de esos dos hombres que vendieron todo para poseer el tesoro escondido, para poseer la perla de gran precio, no hablaba de que ellos tuvieran recursos económicos o espirituales para poder comprar el reino. El reino no se puede comprar, mucho menos con dinero, porque es un reino espiritual. Mas, sin embargo, sí habla de disposición. ¿Cuánto estás dispuesto a dar para poseer el reino? ¿Cuánto estás dispuesto a darlo todo, a dar tu vida? Si estás dispuesto a obedecer al Señor Jesucristo sobre todas circunstancias, a humillarte y obedecerlo en todo, tú estás dispuesto para entrar al reino, para poseer el reino. Entonces, hermanos, esos peces, esos buenos peces, son los que están dispuestos a darlo todo, a humillarse delante del Rey y obedecerlo en todo en su palabra. Esos son los buenos peces que serán preservados para salvación, para vida. Mas, sin embargo, aquellos que incluso dijeron que son del reino, que incluso dijeron que son cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Aquellos que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor Jesucristo en el momento del juicio final les dirá, apártense de mí, los echará afuera del balde, de la cesta, porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Esos son los peces malos, los que serán echados. Y eso, hermanos, lo ejecutará Cristo a través de los ángeles quirúrgicamente, de una forma exacta, de una forma, hermano, inconfundible. Cuando nosotros confundimos esta parábola y decimos que la iglesia son los que van a seleccionar a los peces buenos y malos, cometemos un gran error, hermano, porque nunca Jesucristo facultó a la iglesia para decir, tú eres pez malo, tú eres pez bueno, tú eres cizaña y tú eres trigo, tú eres cristiano y tú no eres cristiano. Nosotros no tenemos la facultad espiritual para darnos cuenta de eso. No podemos traer un medidor como el medidor de temperatura ahorita que te lo ponen en la frente y ven cuánta temperatura tienes. A ver, un medidor de vida espiritual. Ah, dice que eres cristiano. Entra. No eres cristiano, fuera. No, hermanos, a pesar de que Dios ha dado a su iglesia la disciplina eclesiástica para poder exhortar a los hermanos que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, para llegar incluso a confrontarlos en amor, para probablemente hacerles ver la realidad de que no son cristianos. Nosotros como iglesia, nunca la iglesia cristiana ha sido facultada, hermanos, para emitir un juicio final. Ese fue el gran problema de la Iglesia Católica Romana, que ellos a través de la Santa Inquisición mataron a mucho trigo, mataron a muchos buenos peces, porque ellos creyeron que siendo la Iglesia universal, la iglesia Católica Romana, cometieron el gran pecado de matar a gente que realmente era cristiana. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos perseguir a la gente porque nos confiesa una fe distinta a la que nosotros confesamos. Nosotros, hermano, el Evangelio, la Biblia, la apologética no nos fue dada para ejecutar a los incrédulos, sino para extender misericordia y advertirles de la realidad del juicio y del infierno. Debemos de ser cuidadosos, porque muchas iglesias dicen que esa gran red barredora es la iglesia y la iglesia va a ser la que va a separar. No, no hay intervención humana, velo. Son los ángeles y es Jesucristo, hermanos. No cometamos semejante error. Hay sectas, hermano, que simple y sencillamente persiguen a los que no creen como ellos creen. Prohíben a las personas hablarle, incluso a su propia familia, porque dicen que no son cristianos y no profesan fe en Cristo. Entonces, no le hables a esas personas, aléjate de tu familia, aléjate incluso de otras iglesias, porque la única iglesia verdadera somos nosotros, dicen algunas iglesias cristianas. Eso es un mal entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Te pido que vayas a 1 Corintios 4:5. Primera a los Corintios 4:5.
Esto lo entendía muy bien Pablo. Y él sabía que el juicio, la separación perfecta y quirúrgica no sería de parte de la iglesia, no sería ni siquiera de parte de él como apóstol. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo. Es que para mí tú no eres cristiano. No, tú no puedes decir eso, porque tú no eres Jesús, porque tú no eres Dios. No podemos llegar. Podemos ayudar a una persona y decirle, cuestiónate si estás en la fe, pero nosotros no somos los que emitimos juicio. El juicio lo extenderá Jesucristo, no nosotros. Esta es la gran redada, hermanos. El juicio final, la separación de los peces buenos de los malos, del trigo de la cizaña, de los que dieron todo por entrar al reino, a los incrédulos que no dieron nada por entrar al reino. Esa va a ser la separación. En un comentario que quiero citarte de James Montgomery Boyce, un predicador presbiteriano, un predicador y un comentarista bíblico muy recomendable, habla acerca de esto en su libro de las parábolas de Jesús. Y cito, la palabra juicio quiere decir separar o apartar, en hebreo o en griego. Juicio se refiere a la acción de un juez, el cual tiende a discriminar, a separar, a discernir entre la culpa y la inocencia, entre la verdad y la mentira. En griego, juicio es la palabra crisis, que literalmente es dividir. Fin de la cita. Juicio es crisis, literalmente es dividir. El juicio es la división entre los creyentes y los incrédulos. Y eso lo ejecutará indiscutiblemente, exactamente, verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera crisis mundial. Porque decir, es que estamos en crisis económica, es que estamos en crisis, una pandemia, es que hay una crisis a nivel mundial. No, hermano, esto no es crisis. La verdadera crisis es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a separar como juez justo y verdadero. Jesucristo regresará, hermanos. Y cuando regrese el Señor Jesucristo, será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Versículo 50. Ve. Y los echará en el horno de fuego. O sea, esto es la advertencia, nuestro tercer concepto, aspecto del reino. Es la advertencia. Jesucristo les está advirtiendo. No solamente les está diciendo, serán separados. Pues cada quien por su lado, ¿no? Mejor. Con lo que gordo que me caen los buenos. No. ¿Qué pasará con los malos? Con los peces malos. Con los pecadores que no se arrepienten. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tercer aspecto, la advertencia. Muchos consideran, hermanos, que las doctrinas del infierno es algo que se debería de excluir en la predicación o en la enseñanza bíblica. Pero el Señor no lo oculta, hermanos. Nunca lo ocultó. Él revelaba con gran claridad la verdadera, la realidad del infierno. Él fue el que más habló del infierno en toda la palabra de Dios. Él lo predicó. Él sabía de su existencia. Él sabía para qué existía. Él sabía quién lo hizo. ¿Quién diseñó todo eso? Él lo sabía. Mas cuando él predicó acerca del infierno, era para advertir el gran peligro de llegar ahí. Para advertir el gran peligro de llegar a un lugar de muerte,
de tortura eterna, donde no habría ningún aspecto de consolación, ningún aspecto de esperanza. Jesucristo advirtió a la gente a través de la predicación del juicio venidero y la predicación del infierno. Dice él que los malos serán echados al horno de fuego, una expresión que se refiere al infierno, al lago de fuego, al Gehenna. Lo hemos predicado. Es el lugar de tormento eterno, el Seol, el lugar de los muertos, el Hades, el Seol, el lugar de oscuridad, el Hades, el lugar de la muerte eterna. El infierno no es un lugar atractivo, hermanos, como dicen muchos, que de repente vemos historias o vemos películas o vemos de repente cosas en la tele donde se están mofando, donde dice la gente, quisiera llegar al infierno para seguirme divirtiendo. Si quisiera llegar al infierno para poder ejercer aún con más placer mi pecado, porque ahí voy a encontrar lo que necesito, alcohol, lujuria, voy a encontrar y ahí me voy a revolcar en todo eso. El infierno no es un lugar atractivo, como muchos piensan. Ellos creen que llegan al infierno a divertirse y nada más lejano que eso. Otros creen que es un lugar donde las almas serán destruidas y ahí simple y sencillamente consumadas se acabó todo. O llegarán a un lugar de inconsciencia donde realmente la existencia humana, la existencia del ser será inconsciente, como un éxtasis ¿cómo te lo diré? De flotar en la nada. Pero simple y sencillamente, hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el infierno es un horror. La Biblia dice que el infierno es un horror. John MacArthur, en su comentario bíblico, dice que quizá la mente humana podría alcanzar a medir o a entender la felicidad, aún la felicidad eterna. La mente humana, dice MacArthur, probablemente podría imaginarse lo que es ser feliz y gozoso eternamente, pero nunca la mente humana llegaría a entender lo que sería el tormento, el dolor y el sufrimiento eterno. No podríamos entender eso en nuestra cabeza, a menos que nuestro Señor Jesucristo lo diga. En el infierno los condenados serán lanzados a condena eterna. Su cuerpo físico y su alma se unirán después de su muerte para ser consumidos eternamente en el lago de fuego. No hay de que simple y sencillamente no sentirán. Tendrán su cuerpo, tendrán su alma en unidad y el tormento será no solamente físico, sino anímico. Sufrirán en cuerpo y sufrirán en alma eternamente. Estarán en tinieblas, Mateo 22:13. Los condenados nunca verán más la luz o algo que los ilumine. Serán devorados por el gusano que nunca dejará de comer sus cuerpos físicos. Mateo 9:16. Cuando un cadáver es expuesto, los gusanos aparecen y empiezan a comerlo hasta que no queda nada. Pero sin embargo dice la palabra de Dios y dice nuestro Señor Jesucristo que esos gusanos, para los que están en el infierno, nunca dejarán de comer. ¿Qué es eso? Que nunca su cuerpo llegará a consumarse. Y su tortura en el cuerpo los llevará al lloro y al crujir de dientes eterno. Un sufrimiento, hermano, que nunca un ser humano sufrió en esta tierra, por más mal o por más sufrimiento que haya tenido en esta tierra. Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Mi infierno es aquí. No es cierto. Nunca, nunca, nunca su infierno va a ser aquí. Nunca. Aunque haya sufrido lo que haya sufrido, lo más denso, lo más ruin, lo más despiadado, nunca su sufrimiento sería o será como vendrá en el infierno si no se arrepienten. El infierno no es la casa de Satanás. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Pues es la casa de Satanás, es donde se va a dormir, a pernoctar. No, hermanos, Satanás todavía no toca el infierno, ni lo conoce.
Pero llegará un momento donde Dios lo echará, Jesucristo lo echará, Apocalipsis 20, y Él descubrirá lo que es la tortura eterna. Pero no se irá solo, se irán sus ángeles caídos, se irán los rebeldes los rebeldes hermanos angelicales y humanos, los que negaron a Cristo como ángeles y los que negaron a Cristo como hombres llegarán al infierno, hermanos. Y ahí será su tortura eterna, no final, eterna. Ahí será el lloro y el crujir de dientes eterno. Nunca dejará de ser el momento. Nunca dejará de ser la tortura. Todos ellos no podrán ver nunca más la gracia, ni la misericordia, ni el consuelo. Nunca. Ahora, hermanos, te pido por favor que vayas a Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Y quiero que a través de este pasaje, que hay un debate entre los teólogos porque dicen unos, es que esto es una parábola, y otros dicen, no, esto es una historia verdadera. Yo decanto en la segunda opción o opinión. Esto no es una parábola, es una historia verdadera, porque en todas las parábolas, hermanos, nunca se menciona el nombre de los protagonistas. En todas estas parábolas que hemos estudiado del Señor Jesucristo, en Mateo 13, nunca se dice el nombre de alguien. ¿Cómo se llamaba el sembrador? ¿Cómo se llamaban los siervos del amo? ¿Cómo se llamaba el amo del trigo y la cizaña? No tenemos nombre, pero aquí sí tenemos un nombre. Y hay un hombre pobre que se llama Lázaro. Pero no tenemos el nombre del hombre rico. El hombre rico no tiene nombre. Mas, sin embargo, este pasaje nos va a permitir ver las realidades, aspectos de las realidades de lo que se vive en el infierno. Ve, Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Acompáñeme, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Considera aquí que nunca está considerado Dios en su gozo. Nunca. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, esto fue llevado a Dios, fue llevado a la presencia de Dios. ¿Por qué fue llevado a la presencia de Dios? ¿Por ser pobre? No, por ser justo, por ser un hombre justificado por Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Esto quiere decir, murió el rico y fue llevado al infierno. ¿Por qué? ¿Por ser rico? No, por ser injusto, por ser un pecador que no se arrepintió. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. O sea, este hombre rico levanta sus ojos, ve eso, o sea, tiene ojos y los levanta. ¿Qué quiere decir? Que sigue vivo con su cuerpo. ¿Estando en qué? En tormentos, continuidad. La palabra dice tormento continuo, es la expresión. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, vio de lejos al padre Abraham, a Abraham, el padre de la fe, y vio con él a Lázaro, el hombre pobre que llegó a la gracia de Dios. Versículo 24, entonces él, dando voces, oye, ¿cómo das voces si no tuvieras boca? ¿Cómo das voces si no tuvieras lengua? Él físicamente está. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Fíjate el clamor de un atormentado en el infierno. No está diciendo, ay, está bien chido aquí, quiero más, No, ten misericordia de mí. Esa misericordia que se extendió en el momento de que yo vivía y que deseché, hoy en el infierno te pido que tengan misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjate,
una gota de agua le era suficiente para experimentar misericordia. Y refresque mi lengua, tiene lengua, porque estoy atormentado en llamas. Estoy siendo consumido en llamas, pero no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Pero Abraham le dijo, ahora ve esto, una aflicción del infierno, un tormento del infierno. Acuérdate, acuérdate. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. El tormento, hermano, es recordar cuando él vivía. El tormento es recordar cuando tuvo gracia y no la aprovechó. El tormento es recordar su pasado, que tuvo la oportunidad y tuvo bendición. Hermano, su tormento es recordar que aún todas las cosas que vivió en su vida en esta tierra no se comparan, aunque fueran malas, no se comparan con las cosas que estaba viviendo en ese momento. El recordar era su tormento. Y Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y te dieron bienes para la gloria de Cristo, y en lugar de utilizar tus bienes para la gloria de Cristo, los utilizaste, como dice en el versículo 19, dice, para vestir de púrpura de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez, pero nunca consideraste al Señor. Nunca estuviste dispuesto a venderlo todo eso por poseer el reino. Nunca estuviste dispuesto a obedecer al rey. Recuérdalo. Y Lázaro también males. O sea, fíjate lo que está diciendo. Lázaro recibió males en la tierra, pero hoy en el cielo está lleno de gracia. Está lleno de una plena felicidad. Está lleno de vida eterna. Hermanos, Lázaro, ¿cómo le iba? Aún quería las migajas. Estaba todo lleno de llagas. Le chupaban los perros. Una situación horrible. Lázaro nunca dijo, este es mi infierno. No, esto es leve y momentáneo. Pero llegó al seno de Abraham, a la gloria. Llegó a la presencia de Dios. Y ahora él tenía cosas muy distintas que vivió en la tierra. Porque Lázaro, hermano, probablemente él tenía derecho de decir, mi vida fue un infierno. Pero sin embargo nunca lo hizo. Porque sabía que el infierno real era mucho peor que cualquier evento en su vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado, le dicen al hombre rico. Ahora 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué quiere decir? Separación final, absoluta y eterna. Ay, es que algún día el Señor va a entrar al infierno y se va, ya miren, ya fue suficiente, ya con esos, vénganse para acá. No. Abraham dice, y vaya que creo que Abraham sabe, porque él ya está allá, en el cielo, y sabe las realidades. Y dice, no pueden pasar. La separación es final, absoluta y eterna. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, envía a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, observa esto, está viendo con libertad a Lázaro, una libertad espiritual tremenda. Está diciendo, veo que no está preso, no está en tinieblas, no está oprimido, tiene una libertad absoluta. Te ruego pues, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mis padres. Fíjate. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, quiero que mandes a Lázaro para que les diga que el infierno es real. Quiero que mandes a Lázaro para decirles a mi familia, a mis hermanos, les advierto, o sea, ustedes son hermanos. Imagínate a Lázaro llegar ahí como fantasma, ¿no?
y llegar y pararse delante de sus, ¿cómo se llama?, de los hermanos del hombre rico y decirle, ¿qué creen? El infierno existe. ¿Y saben quién lo dice? Su hermano que está en el infierno y me mandó para advertirles de que el juicio viene, para advertirles que el infierno existe. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Ay, no es cierto, hombre, el infierno no existe. El infierno no es cierto, el juicio final. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre rico, hermanos, tenía culpa. Tenía culpa porque pudiendo haberle predicado, pudiendo guiar a su familia a Cristo, pudiendo advertirles de todos los riesgos de una vida de pecado sin arrepentimiento delante de Dios, él ahora tenía culpa porque su vida, hermanos, como hermano y como hijo, fue miserable. Muchas veces creemos, hermano, que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es educación. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hermanos es simple y sencillamente tratarnos de llevarnos bien. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es advertirles, decirles que el infierno existe, decirles que el juicio viene. Pero este hombre está lleno de culpa porque no lo hizo en vida. Y ya fue demasiado tarde para que él pudiera hacer algo espiritual por su familia. Recuerdo a nuestro hermano Toño Ortega, que no creo ser indiscreto, pero él nos lo contó, que en el momento de que falleció su padre, él predicó en su velorio. Y que después de haber predicado en su velorio un mensaje cristiano, porque él es pastor, juntó a sus hermanos, que son inconversos, y les dijo, ¿saben qué? Mi papá no creyó en Cristo y ahorita está en el infierno. Y les digo una cosa, si no se arrepienten y si no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, ustedes se van a ir al infierno con mi Padre. Dices, oye, ¿cómo es posible que un hermano diga eso en un velorio y en el velorio de su padre y a sus hermanos? No, hermano. Nosotros no podemos correr con culpas cuando estemos en gloria. Nosotros tenemos que decirles la verdad y advertirles cuando todavía estamos aquí en la tierra, porque el infierno existe y el juicio viene. Versículo 29. Y ahora le dijo a Moisés, versículo 29. Y ahora le dijo, Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. 30. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. O sea, si llegara Lázaro y se presentara así delante de ellos y les aparece en la sala y les dice, ¿saben qué? El infierno existe. Y se lo dice su hermano que está en el infierno. Ellos van a creer. Fíjate una cosa impresionante que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Ni aún es un evento espectacularmente sobrenatural haría que creyeran. Ya les un milagro para que crean. Pues te aseguro que les pueden hacer el milagro y no creen. Ahora, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y creo, hermanos, que aquí regresamos al principio. Volvemos al principio. Es insensato, es tonto el pensamiento de aquellos que no quieren predicar acerca del infierno. No quieren ofender a los pecadores. Pero yo me pregunto,
en base al texto que acabamos de estudiar de Lázaro y el hombre rico. ¿Cómo es posible que un atormentado en el infierno, el hombre rico, desee más que se le predique a su familia de la realidad del juicio y del infierno que un pastor cristiano? ¿Cómo es posible que uno que está en el infierno tenga más deseos de que se le advierta, se le persuada a su familia de la realidad del infierno y del juicio venidero que un cristiano que no quiere ofender a la gente? Para esos pastores que dicen, no sé si me está yendo alguno, o para aquellos cristianos que dicen que no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a decirle del infierno? Eso es muy desagradable. ¿Qué necesitas? ¿Llegar al infierno para darte cuenta de que realmente existe? ¿Qué necesitas? ¿Llegar al infierno para realmente tener convicción y decirle la verdad a las personas? No, hermanos. Porque si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, nunca tocaremos, nunca pisaremos el infierno. Nunca, 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 hermanos. Pero tenemos que persuadir a la gente. Tenemos que advertirles. No puedes tener esa culpa de ocultarles la verdad. Hermanos, si la Biblia lo enseña, lo debemos de predicar y enseñar y no ocultarlo. Si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, nosotros tenemos que imitar la predicación de nuestro Señor Jesucristo y no podemos ocultarle a la gente la verdad. Abraham le dice al hombre rico, no puedes ir, no puedo mandar a Lázaro para advertirles, pero ¿sabes qué? Está Moisés y los profetas. Ellos les van a advertir. Ahora, hermanos, si tú ves eso, dice, ¿cómo es posible? Moisés, o sea, espérame, escatológicamente ya Moisés no tendría que estar ahí. ¿A qué se refiere cuando a Moisés o los profetas para advertirles? Se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a aquellos que predican la palabra de Dios honestamente, sinceramente, sin alterar la palabra de Dios. Moisés y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, a la Biblia. Es la Biblia, hermano, el instrumento que advierte de la realidad del juicio venidero y de la realidad de la Biblia. Por eso nosotros como evangelistas, como hijos de Dios, como predicadores de la palabra de Dios, no podemos ocultar lo que el mismo Abraham está diciendo. Tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento, tienen la Biblia completa. Predíqueles la Biblia. Si no le hacen caso a la Biblia, a las advertencias de la Biblia, aunque se les aparezca un muerto resucitado, no creerán. Y vaya que Abraham, que dijo esto, tiene mucho que decir. Hermanos, vean el final del versículo 29. El final del versículo 29 de este pasaje de Lucas 16. Óigalos. Óigalos. Pongan atención a las advertencias. ¿Cómo podrían oír las advertencias los inconversos si nosotros callamos la verdad del infierno y del juicio venidero? ¿Cómo podría, hermano, cómo podría si nosotros nos creemos más buenos que Jesucristo y no queremos decirles la verdad? Sé de lugares, hermanos, donde no predican nada del infierno ni del pecado porque consideran ofensivo el mensaje. Pero estos lugares, hermano, y estos falsos predicadores se creen más buenos que Jesucristo. Cristo advirtió. Cristo advirtió. En estos días, hermanos, me pregunto, ¿por qué es tan constante las predicaciones y enseñanzas, el cuestionamiento de que si somos salvos o no? ¿Por qué los tiempos de palabra abundante, por qué siempre el pastor o Israel o Marcial que están enseñando, por qué siempre es,
Cuestiona si eres salvo o no. Te pregunto, ¿eres salvo o no? O sea, ¿por qué siempre terminan igual? Y te digo una cosa, hermano. Algunos hermanos se han acercado a decirme, oiga, pero ¿por qué duro y dale que si somos salvos o no? O sea, ¿por qué? Ya no, o sea, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Y la realidad, hermano, es de qué puedes hablar cuando estás enseñando Primera de Juan. Y Primera de Juan el mensaje es, ¿eres o no eres? Porque esa es la estructura de Primera de Juan. ¿O de qué se puede hablar cuando se habla de Santiago? Cuando Santiago, hermano, la realidad de Santiago y lo que quiere reflejar Santiago es, ¿tienes verdadera fe o tienes una fe falsa? ¿O de qué podemos hablar, hermano, cuando estamos predicando Mateo y es una confrontación absoluta contra la legalidad de los judíos y mostrarles que Jesucristo es rey? Yo lo que les he contestado a mis amados hermanos, que cuando se les termina de predicar y se les dice, ¿realmente eres cristiano o no? O cuando se les predica acerca de las realidades del juicio final y del infierno, el fundamento de esa predicación, hermanos, es uno solo: misericordia. El Señor Jesucristo predicó del infierno por misericordia. Predicó del juicio final por misericordia. Porque cuando uno le advierte a una persona que se está equivocando y que su camino, sus pasos van directos al infierno, y le advierte de esos pasos y de ese camino que ha tomado, hermano, advertir es amar. Advertir es amar. Si tú vieras a tu hijo abriéndole la perilla del gas y no lo detienes, no le adviertes de los riesgos de hacer eso, hermano, no amas a tu hijo, lo quieres ver muerto. Cuando ves a tu hermano pecar y no vas y lo confrontas en secreto y no le adviertes de su pecado, no amas a tu hermano. No lo amas. Jesucristo es amor, sí, y por eso advirtió. Y cuando un pastor, un predicador, uno que enseña la palabra de Dios, advierte del juicio venidero y advierte de las realidades del infierno, no es una persona que no tenga amor. Todo lo contrario, hermanos, eso es amor. Advertir es amar. Dicen en mi pueblo que sobre aviso no hay engaño. Y no es una canción de Juan Gabriel. Sobre aviso no hay engaño. Y el Señor Jesucristo avisó y no hay engaño en Él. Y cuando avisó, hermanos, es cuando Él venía a salvar, no a juzgar. Pero llegará un día que Él regresará y ya no advertirá, sino ejecutará. Y vendrá su juicio y separará quirúrgicamente. Entonces, pastor, ¿nos van a predicar del infierno cada 8 días? No, hermanos. Cada vez que la Biblia o tu estudio bíblico, Primera de Juan, Santiago, lo que estamos haciendo de los distintivos y de la confesión de fe, la predicación de Mateo, diga infierno, ahí vamos a entrar. Y lo vamos a predicar, hermano, y no lo vamos a saltar, porque advertir es amar. Advertir es amar. El problema que pasa es que cuando una persona ama más su pecado, ama más las tinieblas que la luz, cuando lo adviertes, se enoja. Ay, ¿qué te metes con mi vida? ¿Y qué si me voy al infierno? Cuando una persona ama más su pecado que la vida, cuando una persona ama más su pecado que a Cristo, cuando se le advierte se enoja. Pero cuando una persona, hermano, es advertida y el Espíritu Santo está trabajando en él, cuando el Espíritu Santo está redarguyendo a esa persona de pecado, de justicia y de juicio, pecado por no recibir a Cristo como Señor y Salvador, justicia en base a sus obras que ha hecho y juicio venidero por sus obras de haber desechado a Cristo, y se le advierte de que el infierno existe y que vendrá el juicio final, esa persona, hermano, no se enoja, se llena de terror.
y se arrepiente. Hermanos, el último recurso que utilizó nuestro Señor Jesucristo para evangelizar fue llenar a la gente de miedo. Y si te fijas, hermano, al final, porque nos falta una parábola, al final el Señor Jesucristo está diciendo, quiero infundir terror en ustedes, para que llenos de terror y comprendiendo su pecado y la justicia de Dios, vayan a Él y le pidan perdón. Aún hay tiempo, porque la puerta angosta que lleva a la vida está abierta y los quiero salvar. Pero les soy honesto, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Y eso no se los digo por ser falto de amor, sino mi misericordia me lleva a advertirles. El infierno existe y el juicio final también. No callemos, hermanos. Seamos valientes. Ahora, por último, ¿qué eso es lo primero que le tengo que decir a una persona que estoy evangelizando? Imagínate que agarras como los que agarran los altavoces en el Zócalo está para allá. Y si agarran el altavoz, se van a ir al infierno todos. Si no reciben. No, hermano, no es así. Es la última instancia. Cuando veas una persona quebrada por su pecado, cuando veas una persona perdiéndolo todo por su pecado, cuando veas una persona humillada por su pecado, cuando veas una persona dispuesta a escuchar el evangelio, predícale misericordia, gracia. Dile que Dios vino a salvarlo de su pecado. Dile que Dios viene a salvarlo de esa miseria de vida que tiene. Ten discernimiento espiritual para saber cómo dar el mensaje del evangelio. Pero si encuentras a uno que se le ha predicado, que todavía incluso dice que cree, pero con sus obras lo niega. Cuando veas a uno que simple y sencillamente blasfema el nombre de Cristo. Cuando veas, hermano, a alguno que simple y sencillamente es un cínico, como fuimos muchos de nosotros, llénalo de miedo. Te voy a leer lo que es el infierno y el juicio final. Llénalo de miedo. No porque le tengas rencor, sino porque lo amas y quieres extender la misericordia. Hermanos, cuando se predica acerca del infierno en una iglesia y acerca del juicio final, no es falta de misericordia, es todo lo contrario. Es misericordia y advertencia. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque podemos entender tu advertencia. Y al escuchar tu advertencia, Señor, nuestros corazones son tocados, Señor, y se pueden inclinar hacia dos puntos. Uno, viene el juicio, Señor, y el infierno existe. Pero nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Somos salvos cuando no merecíamos, Señor. Y en el momento de que venga, Señor, ese acontecimiento de estar delante de tu presencia, cuando tú extiendas la red barredora y juntes a todos los hombres delante de tu presencia por medio de los ángeles, por gracia nos veremos en tu balde, en tu hogar, en tu granero, Señor, en tu gloria. Y eso, Señor, nos humilla y nos llena de gozo y de gratitud. Señor, como pasa con Lázaro, que a pesar de situaciones difíciles que hubieron y hay en nuestra vida, entendemos, Señor, que la gloria, el gozo, la paz, la plenitud y el consuelo vendrán, Señor, cuando venga esa red, esa gran redada, Señor. Pero también entendemos que hay algunos, Padre, que han profesado cristianismo cuando no viven el cristianismo. Vemos a muchos, Señor, que hacen caso omiso de las advertencias, Señor, del juicio venidero y del infierno. Pero, Padre, te pedimos, Señor, que redarguya sus corazones para entender esa realidad
Que cuando tú adviertes, Señor, no es por falta de misericordia, sino por misericordia, Señor. Que en estos tiempos, Señor, que aún no ha llegado esa red, que no sabemos cuándo llegará esa red barredora, Señor, esa gran red mundial, esa redada mundial, Señor, que en estos tiempos todavía de gracia tú llames muchos al arrepentimiento. Y si es por la predicación del juicio final y del infierno, Señor, gracias por tener misericordia para con ellos y para con nosotros. Haznos una iglesia valiente, Padre, que no oculte la verdad. Que seamos, Señor, como Pablo, que seamos, Señor, sobre todo, como nuestro Señor Jesucristo, que siempre habló con la verdad, sin ocultar absolutamente nada de lo que tenían que saber los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y les recuerdo que al ratito tenemos nuestro estudio a las 2 de la tarde. Bendiciones.